Buenos días mundo, buenos días América, buenos días México, buenos días Coahuila, buenos días Ciudad Acuña, buenos días Iglesia de Cristo. Soy Nietzsche Tobar Campos saludándote desde tu programa Trascender, inspirando a otros, dándote la bienvenida por estarnos acompañando este día, esta mañana. Y gracias a Dios por su fidelidad porque nos ha permitido ver la luz de un nuevo día. Gracias a todos aquellos que han estado al pendiente de la programación de Proyecto Radio 96.7 FM desde muy temprano, que estábamos en oración que restaura. Bueno, pues Dios te bendiga si has encendido tu radio desde muy temprano. Dios te bendiga, Dios bendiga a todos aquellos que están llegando y se están conectando en esta transmisión, en este episodio número 103. Gracias a todos aquellos que nos han dado la oportunidad para poder compartir este tema y poder tú encender tu radio, encender quizá tu bocina y tu teléfono y tu bocina. Y gracias por estar aquí con nosotros. Te pedimos, por favor, nos ayudes a compartir este episodio, ya que su información también es muy importante y nos ayuda para que el nombre de Jesús siga trascendiendo en todos los lugares donde nos sea posible. Y bueno, pues el tema, como lo miraste ahí en la descripción del video al principio, es el tema o episodio, ¿verdad? Nombrado Tus talentos son importantes para Dios. Y quiero entonar esta alabanza para que alabemos juntos a nuestro Dios también. Se llama Con toda mi vida. Con toda mi vida quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Dios, tú conoces mi corazón, quiero entregarte mi vida. Libre y salvo estoy alcanzando lo que tienes para mí. Y yo sé que estás conmigo cada día que me despierto y estás a mi lado. Pienso nunca rendirme. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Llegan tormentas, lluvias arrasan, pero yo estoy en tu grandeza. Estoy en la roca de tu palabra, estoy en tus promesas, Señor. Y yo sé que estás conmigo. Cuando caigo tú me levantas y estás a mi lado. Pienso nunca rendirme. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Amén. Y bueno, este es un canto que va relacionado para todo esto,
de entregarle a Dios lo mejor que tenemos, que bueno, nosotros consideramos es nuestras fuerzas, nuestra vida, nuestro talento y todo lo que Dios nos ha permitido que hagamos o logremos para su gloria. Entonces, saludamos a todos aquellos que han estado al pendiente de nuestra programación, y bueno, que Dios sea con cada uno de ustedes, bendiciendo sus vidas. Damos la bienvenida a mi hermana Noelia, que ya se ha conectado aquí con nosotros. Dios le bendiga. Dios sea con usted y su familia. Un saludo hasta Matamoros, Tamaulipas. Saludamos a mi hermana Josefa Barbosa. Buenos días. Dios le bendiga. Dios bendiga su vida. Y si nos pueden ayudar a estar compartiendo este video, también ahí publicándolo en su Facebook, en su biografía. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Y quiero leerles la frase del día que mencionó en una ocasión este hombre llamado Publio Ciro, que dijo: así como el ignorante está muerto antes de morir, el hombre de talento vive aún después de muerto. Y la palabra del Señor nos dice, en la Nueva Versión Internacional, quise agregar esta versión para que tú y yo la podamos escuchar y podamos analizar, podamos entender de qué se trata todo esto y cómo Dios dio un mandato allí en su palabra, el cual dice lo siguiente: no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy su pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Entonces, de esta manera, tú y yo podemos notar, tú y yo podemos saber que detrás de todo esto el Señor siempre ha puesto su mirada en nosotros y nos ha concedido el poder tener algún talento. Él nos ha concedido el poder realizar alguna labor, muchas veces con talentos, como lo mencionaba hace un momento, muchas veces con ese conocimiento que nosotros tenemos. Y quiero también mencionarte esta frase también que me gustó mucho, que el ser humano solamente será feliz cuando utiliza todas sus capacidades y posibilidades. Esto lo mencionó Jostein Gaarder. Lo vuelvo a decir, el ser humano solamente será feliz si utiliza todas sus capacidades y posibilidades. Creo que a todos nos ha sucedido que cuando algo está como necesidad, está presente en alguna situación, entonces nos damos cuenta que allí nosotros podremos ser útiles. Y creo que todos nos sentimos muy contentos y felices, así como lo menciona Jostein Gaarder, de que dices: oye, yo sé hacer esto, si gustas yo puedo hacerlo. Entonces nos damos cuenta que a nuestro alrededor había gente que está dispuesta a darnos la oportunidad de mostrar nuestro trabajo, pero también interesados en que tú y yo podamos hacer algo por ellos. Y bueno, más bonito también cuando tú y yo podemos darnos cuenta que si alguien sabe hacer algo en lo que estamos necesitando nosotros, entonces ellos están más que contentos de haber encontrado a alguien con algún talento, con alguna habilidad. Talento significa inteligencia, también significa una capacidad intelectual que tiene una persona. Es la aptitud para el ejercicio de una ocupación. Entonces, en ocupación, ¿quiénes se encuentran? Bueno, pues todas las personas que tienen algún oficio, ¿sí? Capacidad significa la habilidad para hacer algo o la cantidad que algo puede contener, como lo vemos, algún recipiente, algún contenedor, ¿verdad? Pero cabe mencionar que
en todo esto, las inteligencias, las habilidades, las capacidades intelectuales, todo lo que hemos mencionado, son cosas que no estaban fuera de los planes de Dios. ¿Por qué razón? Porque tú puedes encontrar en la Biblia cuando se menciona en Génesis 1:26, que dice la palabra del Señor, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Porque eso fue lo que dijo Dios. Luego dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo el Señor sigue mostrando de su gracia, de su misericordia, y muchas veces hasta hemos visto que tiene cierto sentido del humor, porque pensamos, Dios, yo jamás me imaginé que pudiera hacer esto. Dios, yo jamás me imaginé que tuviera esta habilidad, pero ¿qué crees? Dios lo permitió en su voluntad, y Él nos sigue sorprendiendo y nos sigue mostrando de su gracia, y nos dice, tú eres capaz. Y nos dice, tú eres hecho a mi imagen, tú eres hecho a mi semejanza, tú tienes toda la habilidad, tú tienes todo el potencial para poder lograr los planes que yo tengo para ti, los planes que yo tengo para los demás. Así que déjame decirte, amigo, amiga que me escuchas, hermano, que me estás escuchando, que estás viendo este video, déjame mencionarte esto. Todos hemos nacido con la capacidad de poder producir algo. Todos tenemos la capacidad de producir quizá una canción, un poema, producir un pastel, producir una ropa, una vestimenta. Todos tenemos la capacidad de crear algo con nuestras manos. Tú eres una persona con talentos. Tal vez todavía pienses o te preguntes, no sé cuál es mi talento, pero no tengas duda, porque tú tienes talento, tú tienes el talento y lo que Dios ha puesto en tu corazón. Muchas veces lo he visto cuando preguntamos a alguien, oye, ¿hay algo que sepas hacer con tus manos? Y a veces pensamos, pues no. Y nos damos la humildad o pensamos en el momento, no, yo no soy bueno para ciertas cosas. Y pensamos que estamos siendo humildes, pero en realidad la persona nos pregunta porque necesita a alguien con esas capacidades. Y quizá escuchó que tú tenías la habilidad de crear o hacer algo con tus propias manos. Entonces, quizá por haber sido modesto o modesta, tú dejaste a un lado esa oportunidad que pudo quizá haberte puesto ahí en ese momento justo, en ese preciso momento, lo pudo traer el Señor para que conocieras más personas, para que pudieras darte cuenta de lo que tú sabías hacer, y al dejar una oportunidad pasar, pues te perdiste de algunas cosas, pero hoy estamos a tiempo para rescatar todo eso. Así que bueno, el pasaje en la primera carta del apóstol Pedro nos dice lo siguiente en el capítulo 4 y en el versículo 10. Nos dice esto, y yo quiero que tú lo escuches. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia de Dios en sus diversas formas. La gracia de Dios es inigualable. Y recuerdas que mencionaba en diferentes ocasiones cómo el Señor tiene el cuidado de cada estrella, que te mencionaba la semana pasada. Tiene el nombre de cada una de ellas. Y aún así, también conoce nuestro nombre, conoce nuestras inquietudes, conoce nuestras virtudes, nuestros defectos, nuestras fortalezas. Todo aquello que nos identifica. Y es en sus diversas formas. Entonces, hoy quiero mencionarte que no todos sabemos hacer todas las cosas. Y eso es muy bueno.
Eso es muy bueno, el no saberlo todo. Hace mucho cuando lo escuché, cuando el hermano Sly platicaba esto con los músicos de diferentes iglesias y nos decía, es muy bueno no saberlo todo. Y es cierto, ¿por qué razón? Porque el ser humano tenemos entonces de esta manera que aceptar que no sabemos todo y ser humildes para escuchar, para aprender a escuchar a los demás que sí saben más que nosotros, más que tú y yo. Entonces, cuando tenemos la humildad para preguntar, eso en nosotros se vuelve una puerta abierta. Eso en ti y en mí se vuelve una nueva oportunidad para tener el deseo de crecer. No me voy a quedar con quizás solamente este primer nivel, ¿verdad? Pudiéramos decir, este primer paso, sino que yo tengo toda una escalera a la cual puedo caminar, puedo avanzar un escalón a la vez. Y todo esto, por la gracia de Dios, sí, pero también porque tú y yo estamos dispuestos a aprender y avanzar, a aprender e ir mejorando en todo aquello que Dios nos ha permitido conocer. Entonces, tú y yo no es que seamos ambiciosos, sino que, como te mencionaba, necesitamos renovarnos, necesitamos crecer en esa gracia que Dios nos dio, pero también, ¿cómo te vas a dar cuenta si eres bueno o buena en alguna cosa? Bueno, poniendo todo al servicio de los demás. ¿Te has dado cuenta que cuando preparamos quizá una sopita, cuando preparamos unas tortillas de harina, cuando preparamos quizá un postre o alguien puede tocar una melodía con su instrumento, puede cantar, pregunta a los demás, ¿crees que lo haya hecho bien? Y sé que cada persona, por el amor que nos tengan, por el respeto, por la amistad quizá, nos pudiera decir sinceramente, ¿sabes qué? Tuviste uno que otro defecto o en algún error que tuviste me di cuenta, pero te lo menciono para que entonces tú puedas mejorar y repases nuevamente ese paso, ese tono en la melodía, vuelvas a intentarlo para que te salga mejor la próxima vez. Entonces, estamos trabajando en esto, en nuestros talentos, nuestras capacidades, pero también, como te menciono, siendo humildes para que cuando alguien nos corrija podamos aceptar ese error y poderlo mencionar, poderlo repasar e ir mejorando, ir corrigiéndolo para todo esto. Entonces muchas veces tú y yo pensamos, es que si Dios me hizo perfecto, no me debo equivocar. Y es cierto, pudiéramos pensarlo, pero aún así, al ser humanos, nos damos cuenta que todo lo que es hecho con nuestras manos, por ende, tiene de repente algún defecto. Si fuésemos robot, bueno, el robot, tú sabes, ¿verdad? Son máquinas, sí facilitan el trabajo, sí es verdad que no se cansan, pero no tienen sentimientos y todo es en automático. Entonces ciertas personas pudieran ver con una cierta aprobación el trabajar con máquinas, pero cuando tú trabajas con tu mente, con tus manos, con tu ingenio, debes descubrir que todo eso, lo que es handmade, lo que es hecho a mano, lo que es trabajado con tus manos, tiene un alto valor. Entonces, como una persona que tiene habilidades y talentos, déjame decirte que Dios ha depositado en ti una gracia especial. ¿Para qué? Para cumplir una función específica. Te mencionaba, no todos nos parecemos, no todos tenemos el mismo talento, no todos tenemos el mismo don quizá o la misma habilidad. Y por tanto, tú y yo podemos notar que somos necesarios los unos para los otros. Mandamos un saludo para la pastora Luz María Montiel, Dios le bendiga, Pastor Joe García, hasta Hondo, Texas.
Dios bendiga a mi hermana Juani Saldaña, Dios le bendiga, no sé si está en Brownsville o en Matamoros, Tamaulipas. Bueno, Dios le bendiga a mi hermana Lucy Tobar, Dios les bendiga, Dios sea con ustedes. Dios ha depositado en ti una gracia especial y desea que lo desarrolles con determinación, creyendo que llevas la esencia de Dios dentro de ti y que posees la capacidad para lograr cada tarea asignada. Seríamos quizá todo un caos si todos supiéramos cocinar, pero que nadie supiera cómo reparar una tubería, ¿verdad? Si nadie supiera los primeros auxilios. Seríamos un caos si todos pudieran o supieran coser, tener alguna costura, coserlo a máquina, y todos tuvieran esa habilidad, pero los demás no. Entonces, por esa razón, Dios fue muy creativo y nos dio diferentes habilidades, nos dio diferentes capacidades, las cuales pudieran caber en todos los lugares y que todas las personas pudiéramos tener muchos lugares en los cuales poder participar con la habilidad que Dios nos dio. Algunos tienen capacidad para escribir historias, escribir poemas, cantos, escribir obras de teatro, dramas, como también le conocemos. Algunos tienen la capacidad para saber redactar un libro, para saber redactar alguna predicación, algún mensaje, algún sermón. Otros tienen la habilidad de componer alguna melodía, alguna canción, alguna música, y tienen la capacidad de producir todo esto. Aquellos quienes pueden grabar, quienes tienen la habilidad en los multimedios y pueden decir, bueno, yo tengo la capacidad de crear una sucesión de hechos, un evento, y tengo también a mi disposición más personas que juntos podemos producir y tomar el enfoque desde diferentes ángulos, o tomar el evento en video con diferentes ángulos, y todo esto es para que puedan tener una mejor visibilidad de todo lo que está sucediendo, y podemos acortar y quitar las partes que no importan mucho, los detalles, todas aquellas cosas que pudiesen quitar el tiempo más que se debe enfocar más en el evento. Entonces tú y yo podemos darnos cuenta de que varias personas tienen diferentes habilidades. Hay aquellos que son personas que se dieron se dieron el tiempo para poder estudiar en alguna disciplina que a ellos les gustase, poder estudiar alguna ciencia. Y tú pudieras mencionar, no, es que yo no soy bueno para esto, yo solamente fui técnico y yo quise aprender mecánica, yo quise aprender electricidad, yo quise aprender de pesca, otros de ganadería, otros de agricultura o jardinería. Y hay muchísimas tantas disciplinas, oficios y aptitudes que los seres humanos estamos aprendiendo. Tú te diste cuenta que en la pandemia, en el 2020, en marzo del 2020, comenzaron a surgir muchas cosas, muchos videos, muchas personas con TikToks o TikTokers que comenzaron a producir series de cosas, y eran unos videos de 1 minuto, 3 minutos, cuando mucho, donde daban el conocimiento de algo. Otras personas comenzaron a practicar el hacer recetas de algún postre, de algún pastel, de algún platillo favorito, algún platillo predilecto, y entonces se dieron cuenta que podían hacer y podían lograr tantas cosas. ¿Por qué razón? Porque tú te diste cuenta que en el tiempo de la pandemia muchos nos quedamos o se quedaron sin trabajo y tuvimos que buscar en qué cosas éramos buenos para entonces producir algo que nos pudiese traer ingresos, que pudiese traer entradas económicas a nuestro bolsillo, y poder de esta manera administrarnos y comprar medicamentos, comprar más alimentos, poder comprar provisiones
y tener estas entradas para estar moviendo el dinero. Claro, quizá no todos tuvimos o llegamos a tener cantidades muy altas de dinero, pero sí comenzamos a ver lo que eran las inversiones, lo que eran los procesos de producción o manufactura en las diferentes formas, tener la venta y poder estar promoviendo nuestra venta, ¿verdad? Poder recibir ingresos y estar nuevamente dándole vuelta a ese dinero. Entonces, de esta manera tú y yo podemos entender y comprender el mensaje que Dios nos estaba diciendo en su palabra en Deuteronomio capítulo 8, como te lo había mencionado, Deuteronomio 8, versos 17 y 18, en el cual no debemos olvidar que Dios nos dio el poder para hacer riquezas. ¿De qué manera? Con nuestras habilidades. Entonces tú y yo podemos notar lo siguiente, que es cierto que muchas veces tú y yo podremos tener situaciones adversas, pero en todas ellas tú y yo necesitamos tener una actitud para sobreponernos también en todo eso que esté pasando. Es decir, no podemos tener el control de lo que esté pasando a nuestro alrededor. Hay cosas que podemos controlar y hay otras que no. Pero a lo que podemos controlar, ¿qué crees que es? Todo nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Es cierto que hay cosas en las cuales no pudiéramos tener cierto control, pero en lo que más tenemos dominio y en lo que podemos trabajar es en nosotros mismos. Nosotros tenemos el 90% de trabajar en nuestra actitud, el otro 10% son las situaciones que llegan a nuestra vida y en las que muchas veces nosotros no tenemos el control. ¿Y cuáles pudieran ser? Quizá un desastre natural, quizá algo que llegó a tu vida, una enfermedad repentina, quizá llegó a tu vida algún evento para lo que te están pidiendo trabajar, quizá llegó a tu vida un nuevo trabajo y entonces el 90% de lo demás nos corresponde a ti y a mí para entonces trabajar y tener una mejor actitud para poder tener los resultados deseados. Entonces habrá días en los que nos ocupe quizá dormirnos a medianoche, quizá levantarnos muy de mañana, pero son sacrificios que tenemos que hacer para tener mejores resultados. Y bueno, quiero aprovechar también haciendo una pequeña pausa para saludar también a mi hermana Leti. Dios le bendiga, saludos y bendiciones, mi sister, amén. Dios le bendiga y que tengan una mañana muy bendecida. Este es un día muy fresco, un día muy, muy hermoso que el Señor nos ha regalado, nos ha prestado. Y como saben, bueno, desde anoche algunos ya estábamos preparándonos, ¿verdad? Porque ya estábamos con las con todas las cosas que se ocupan cuando uno tiene lluvia fuera y dentro de la casa, ¿verdad? Entonces, todos nosotros podemos darnos cuenta de que Dios nos da la capacidad para poder enfrentar las diferentes situaciones. Te mencionaba, quizá en el momento pudiera ser una, ¿cómo pudiera decirte? Un problema, y ese problema tú lo puedes ver como algo que te va a dejar abajo y tú dices, no, ese problema no, todo lo demás, pero ese, no hombre, me pone de mal humor, ese tipo de problemas me hace que me dé para abajo el ánimo y yo no lo puedo enfrentar. No, ¿por qué me tocó a mí? Y pensamos. Pero muchas veces Dios quiere probar nuestra paciencia y quiere saber de qué manera nosotros lo estamos viendo. Hay otros que dicen, bueno, no me había tocado un tipo de problema como ese, pero hoy lo veo como una oportunidad para aprender, para saber con quiénes apoyarme. Y creo que a ti y a mí nos da cierto temor algunas cosas, algunas circunstancias. Como te he mencionado, llega a pasarnos, llega a venir una
una dificultad así en nuestras vidas y pensamos, ¿qué puedo hacer ahora? Y te decía, tú y yo tenemos la capacidad aquí en nuestras manos y nosotros hoy decidimos cómo lo vamos a enfrentar. Porque quizá puedes decir, yo no sé cómo hacerle, pero conozco a alguien que sí. Y también tú y yo podemos darnos cuenta de cómo la misma palabra del Señor nos da ese entendimiento y la humildad para buscar a Dios con todo nuestro corazón y podernos dar cuenta de cómo cuando vienen esas circunstancias, lo primero que hacemos es correr ante Dios, ante su altar, y nos damos cuenta, como lo dice la palabra del Señor en Salmos capítulo 37, verso 4, cuando la palabra del Señor nos ha dicho, deleítate asimismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces tú y yo hoy tenemos en nuestras manos lo que podemos hacer, pero Dios se encargará del resto. Señor, yo te entrego lo que yo sé hacer. Yo aquí rindo para ti, para tu pueblo, para tu iglesia. Yo rindo lo que sé hacer, pero tú eres el que me va a ayudar. Tú eres el que le va a dar el sazón. Tú eres el que va a estar conmigo, el que me va a ayudar a salir adelante. Ahora bien, si Dios te ha dado capacidad y fortaleza específicas en algo, podría ser que no la estés utilizando hoy por hoy. Llámese un don que Dios te ha dado, un don espiritual, un talento, una operación en la cual Dios te ha dado, un ministerio que hoy no estás ejerciendo. Entonces puede que no lo estés utilizando o que lo atrofies por usarlos solo para tu beneficio. Pero cuando tú veas, cuando veas tu capacidad como un don de Dios, un don que Dios te ha dado, entonces esto te inspirará humildad y tú puedes pensar que Dios siempre te valora lo suficiente para ponerte a cargo de lo que Él depositó en tus manos. Quizá tú puedes evangelizar sin ningún problema, sin algún paradigma, sin algún temor de que te pudieran rechazar, y tú puedes decir, yo no tengo ningún inconveniente en hablarle de Dios a mi familia, a mis amigos, a las personas que van en el camión, en el autobús. No tengo ningún inconveniente para hablarle de Cristo, para iniciar una conversación. Pero quizá tú dices, bueno, ahora lo estoy manteniendo oculto o lo dejé en reposo, o dejé mi talento, mi don, lo dejé descansando y no quiero darlo a conocer. Entonces, por esa razón tú debes luchar contra tus miedos, porque muchas veces pensamos, es que puede haber personas mejores que yo, es que puede haber personas con una experiencia mucho más grande que yo, una experiencia, un recorrido más grande que yo, y prefiero darles la oportunidad para que ellas puedan enfocarse en eso y yo no estorbar, yo no ser una persona que pudiese rendir frutos a la mitad, o una persona que no sea lo que se espere. Pero déjame decirte que esos son temores, esos son miedos con los cuales tú y yo podemos terminar. Entonces, el miedo a veces ha llegado a paralizarnos. El temor por el rechazo, el temor por pensar, yo no lo puedo hacer, yo no puedo hacerlo como lo hace fulanita, fulanito de tal. Entonces, por hacer caso a todo esto, entonces empezamos a alejarnos de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, porque quizá hoy en tus manos tú tienes ese don de orar por enfermos, tú tienes la capacidad de imponer tus manos en las personas, orar por ellos, y Dios trae sanidad. Pero muchas veces pensamos, no, es que ya me equivoqué y yo creo que Dios ya no me va a usar.
Y entonces nosotros mismos nos autosancionamos, nos autoexaminamos o evaluamos y decimos, yo no lo voy a hacer porque estoy en error, cometí un error y ni siquiera nos humillamos delante de Dios para pedirle perdón. Pero déjame decirte que Él tiene la capacidad para que tú y yo seamos lavados con la sangre de Cristo y nuevamente nos estemos levantando, nos esforcemos. Este es un camino, sí, algo difícil, algo arduo, pero tú y yo necesitamos humillarnos delante de Dios y decirle, Señor, mis talentos aquí están, mis dones, lo que tú me diste, lo que tú un día me enseñaste a hacer, Señor, aquí está para tu gloria. Ayúdame, Dios, porque hay ocasiones que yo no quiero trabajar, que yo no siento el ánimo, yo no siento el deseo. ¿Por qué? Porque quizá recibiste alguna crítica y piensas, ya no me podré levantar. Pero déjame decirte que cuando tú y yo ponemos todo eso a disposición de Dios y en sus manos, Él lo toma y Él trabaja con eso, con nuestra disposición, y Él nos sigue enseñando y nos lleva a más pasos, a subir aquella escalerita de la cual yo te había platicado al principio de este episodio. Y Dios nos permite, si pasamos ese primer escalón, entonces seguiremos avanzando, seguiremos avanzando, seguiremos avanzando. Y todo ello nos lleva para llegar a la meta que es en Cristo Jesús. De decirle, Señor, aquí está el talento que me diste, como se menciona en Mateo capítulo 24 y 25, en las parábolas de los talentos, en las parábolas de las 10 vírgenes, en todo lo que Jesús predicaba. Decirle, Señor, me diste un talento, aquí está en lo que yo lo trabajé. Para que entonces Dios nos pueda decir, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre querrá que te escondas detrás de tus dudas, detrás de tus carencias, de tus inseguridades, porque su objetivo es, ¿qué cosa? Cegarnos para que perdamos de vista todo lo bueno que Dios dice de ti y de mí. Satanás, el Señor lo reprenda, quiere que te enfoques, que yo me enfoque únicamente en lo malo, llegando al extremo de limitar nuestros sueños, de limitar tus sueños, proyectos e ideas. Jesús depositó su creatividad en tu vida. Y lo que más desea Cristo Jesús es que tú no ocultes tu esencia. Te mencionaba hace un ratito, si todos fueran automáticos, si todos pudiéramos hacer las cosas, pues no habría un gusto por la diversidad, ¿verdad? No habría diferencias en, oye, tal persona guisa o prepara un pollo de diferente forma. Alguien lo hace en caldo, alguien lo hace a la plancha, a la parrilla, alguien lo hace en una ensalada, alguien más lo hace empanizado, otros lo hacen en un guiso para preparar unos deliciosos tamalitos. No lo sé, en diferentes cosas, en diferentes recetas, y ya me dio un poco de hambre. Pero lo hermoso aquí es que, como te mencionaba, cada uno lo puede ver y puede ver los problemas de diferentes formas. Que el anhelo de tu corazón, el anhelo de mi corazón sea siempre encomendar en el Señor, encomendar al Señor lo que hacemos y pedirle que Él nos ayude para siempre tener una mejor actitud, para que podamos compartir con otros nuestras habilidades, lo que sabemos hacer con nuestras manos, lo que sabemos hablar, lo que sabemos explicar, lo que sabemos enseñar. Entonces, los talentos que tú posees los recibiste con la finalidad de bendecir a muchas personas como sea posible. Muchas personas serán bendecidas a través de ti. No para que tú lo guardes en beneficio propio, sino para impactar vidas,
Para que tú puedas trascender inspirando a otros, necesitas disponer tus talentos al servicio de los demás. Para que tu nombre pueda ser recordado, quizá pueda ser recordado en tu familia, pero más allá de todo eso, tú y yo necesitamos que el nombre de Jesús sea recordado y siempre. No es nada más como, Nietzsche predicaba de Jesús y esto y aquello. No, sino que sería más bonito que pudiéramos ver. Personas fueron salvas, personas fueron sanas, creyeron en el nombre de Jesús porque Nietzsche les predicó o porque Nietzsche dispuso su vida. Y qué bonito que en todo eso se mencione también, ¿verdad? Que quizá tú y yo llegamos a tener nuestros obstáculos, cosas que quisieran venirnos a apagar, cosas que vinieran a querer ocultar nuestros talentos, nuestros dones, pero que tú y yo pudiésemos ser testimonio para los demás en que vieran. Tuvo dificultades, tuvo luchas, tuvo pruebas, tuvo muchas cosas, pero se sobrepuso y encomendó en Dios su camino y Dios le dio la victoria para que se levantara y pudiera continuar. Porque te menciono, aunque no querramos, muchas veces vendrán cosas a pausar lo que hacemos, pausar nuestro ministerio, pausar a través de desaliento, de desánimo y de otras cosas en las cuales querrán parar la obra de Cristo. Pero tú y yo necesitamos saber que nuestros talentos son importantes para Dios, que tus talentos son importantes para Dios y que a veces esperábamos, es que si no tengo un trabajo, ok, tal vez no te están dando un trabajo porque no estudiaste para eso, para tal función en la que tú estás buscando el trabajo, pero Dios nos ha puesto en nuestras manos la habilidad para pensar, nuestras manos, nuestros talentos para decir, bueno, entonces puedes hacer riquezas con lo que yo te di. Tal vez no te dieron trabajo de lo que tú buscabas, de lo que tú esperabas, pero entonces te das cuenta que quien va a producir ese trabajo eres tú. A veces esperamos que nos den alguna remuneración, algún sueldo, algún salario en base a lo que nosotros pensamos y decimos, es que yo merecía más. Bueno, entonces, si Dios nos está moviendo a hacer algo con nuestras propias manos, empréndelo en el nombre de Jesús y dedica a Dios todo lo que tú sabes hacer. Encomiéndalo porque Dios es quien te da el poder para producir esas riquezas y ha confirmado su pacto que ha hecho con las generaciones de tus antepasados, como lo menciona Deuteronomio 8, del 17 al 18, una promesa de parte de Dios. Tú y yo tenemos que ser obedientes también y abarca muchas otras cuestiones, pero cuando tú y yo hemos puesto esos talentos en manos de Dios para impactar vidas, créeme, no solamente pudieras ver una remuneración en el momento de, recibí esto o vendí esto y fue una bendición a mi vida, sino que también tú estás siendo bendecido en tu espíritu, en tu alma, porque te estás dando cuenta que eres una persona que agrada a Dios con lo que sabes hacer y te vuelves una persona con muchas satisfacciones de que lo que pusiste al servicio de Dios hoy está rindiendo frutos. Hoy está inspirando a más personas para que ellos también tengan tu ejemplo y lo puedan llevar a cabo también. Entonces, ya para estar concluyendo este programa, quiero leerte lo siguiente en Romanos capítulo 12, versos 4 y 5. Dice la palabra del Señor: pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo,
y cada miembro está unido a los demás. No todos hacemos la misma función, como te mencionaba, y dentro del cuerpo de Cristo es de esta forma. No todos pueden estar proyectando los cantos ahí en la iglesia, ahí en el culto, en el servicio. No todos pueden estar quizá ahí cantando arriba o estar predicando, estar dando la clase de los niños, sino que cada uno tiene su función en los diferentes momentos, en las diferentes circunstancias. Y aquí es donde vemos la gracia de Dios, la súper abundante gracia de Dios, en la cual nosotros vemos cómo Dios tomó nuestras vidas para su gloria, cómo Dios tomó nuestras vidas para ser testimonio ante los demás. Te menciono, todos venimos de contextos muy diferentes, todos provenimos de familias muy diferentes, de entornos donde quizá había trabajo, otros donde no había y se tuvo que emigrar a otras ciudades para que pudiese tenerse una fuente de ingresos, una fuente de entradas financieras. Pero yo estoy segura que cuando Dios ha puesto su mirada en nosotros, cuando Dios ha puesto su mirada en ti y en mí y ha depositado algo en nuestras vidas, es para servirle a Él y servir a su pueblo aquí en la tierra. Entonces, no sé qué problema estés pasando hoy o en qué situación te has visto últimamente y piensas, en realidad yo estaré haciendo algo útil para Dios, en realidad yo estaré haciendo algo que produzca gozo en los demás, yo estaré siendo de bendición a otros. Bueno, esta mañana quiero que hagamos una oración y pongamos en manos de Dios todo lo que somos, todo lo que sabemos hacer por gracia de Dios y reconocer siempre a Dios en nuestros caminos, como lo menciona Proverbios. Reconocer que de Él proviene todo. Hoy saludo también a mi hermana Jessica Chavarría, dice gloria a Dios, bendiciones hermanita Nietzsche, Dios le bendiga hasta Matamoros, Tamaulipas, bendiciones, saludos para usted, para Carlita, para Jimenita, Dios les bendiga, un fuerte abrazo, que estén bien, Dios les bendiga a mi hermano Pedro también, Dios sea con cada uno de ustedes, amén. Vamos a hacer esta oración. Padre Celestial, esta mañana, gracias Dios, porque tú fijaste tu mirada en nosotros, Dios. Gracias porque nos ayudaste, nos levantaste de donde estábamos, Señor. Nos has bendecido, Señor, con el conocimiento, con el poner en nosotros habilidades, dones, talentos, Señor, ministerios. Gracias, Padre Celestial, porque en cada uno de nosotros, Dios, tú has traído también fe en ti, Señor, y fe en nosotros mismos. Ha habido veces, Señor, que poníamos dudas y pensábamos, quizá yo no soy bueno en esto, quizá no soy bueno en esto otro. Pero hoy vemos, Señor, y entendemos que el que hoy en día sepamos hacer algo, Señor, es por tu gracia. Y es porque tú quieres, Padre, que juntos, como un pueblo tuyo, Señor, podamos aprender unos de otros, podamos ser bendición unos a otros, Señor, y el ayudarnos unos a otros. Hoy, Padre, te pedimos perdón si te hemos ofendido, te pedimos perdón si hemos ocultado esos dones, esas habilidades, Señor, que tú nos diste un día, y los hemos ocultado por algún temor, por alguna duda, por el sentirnos, Señor, apuntados o señalados, Dios. Perdónanos, Padre Celestial. Te pedimos que tú nos renueves, Dios, en el nombre de Jesús. Tú pongas en nosotros el amor por ti, el amor por tu obra, Señor, el amor por tu pueblo. Espíritu Santo, danos el discernimiento cuando se nos presente algún proyecto, alguna circunstancia, alguna dificultad. Espíritu Santo, ayúdanos para saber cómo conducirnos en todo esto. Espíritu Santo, llénanos más de tu gracia, de tu fe.
Ayúdanos, Espíritu de Dios, inspíranos a crear más cosas. Inspíranos, Señor. Porque hay muchas mujeres, Señor, que saben hacer talentos, Señor, saben hacer negocios con sus manos. Hay hombres, Señor, hay varones que saben, Señor, trabajar con sus manos y producir el fruto de la tierra, producir diferentes ingresos, Señor, para su hogar. Desde el más pequeño hasta el mayor, Dios, tú has puesto capacidades, habilidades, Señor, talentos. Te pido que nos ayudes, Dios, nos bendigas, Padre, con tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, hoy, amigo que me escuchas, amiga que me escuchas, si dentro de todo tú te has preguntado, ¿será que Dios puede verme a mí como alguien que pueda producir, alguien que pueda hacer bendición a otros? ¿Dios me ha visto a mí como alguien a quien Él quiera bendecir? Claro que sí. Yo te invito a hacer esta oración. Yo te invito a aceptar a Cristo Jesús en tu corazón y darte cuenta que cuando tú encomiendas en Dios todo lo que tú sabes hacer y aún lo que no sabes hacer y tú dices, Señor, enséñame, Él va a estar contigo como lo ha prometido. Pero tú necesitas darle ese espacio, darle ese lugar en tu corazón. Repite después de mí esta oración. Amado Jesús, he escuchado de ti que tú un día pusiste tu vida en lugar de todos nosotros, que tú moriste en la cruz en lugar de nosotros. Jesús, gracias por llevar mi castigo, lo que yo merecía por mi pecado. Te doy gracias, Jesús, y te adoro. Hoy te pido que me perdones, que limpies mi corazón por todo lo malo que he hecho, que he pensado, que he dicho. Jesús, me arrepiento y te pido que laves mi corazón, seas mi Señor y mi Salvador. Te pido, Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser llamado un hijo de Dios, que mi familia y yo podamos encontrar un templo en el cual reunirnos, congregarnos y servirte con lo que sepamos hacer. Amado Dios, que tu presencia esté en nuestras vidas. Amado Espíritu Santo, dirígenos. Ayúdanos en todo tiempo. Que seamos una persona diferente. Que seamos una persona con una nueva visión en todo tiempo. Gracias por todo, amado Señor. Gracias por todo, amado Jesús. Te amo y quiero vivir una vida diferente, dependiendo de ti, Jesús. Quiero ser llamado Hijo de Dios, que seas mi Señor y mi Salvador, y que si este día yo muero, pueda saber y tenga la seguridad de que pasaré la vida eterna contigo, Dios. Si tú me llamas a cuentas o si tú vienes pronto, Jesús, este día por nosotros, quiero irme contigo. Gracias por todo, amado Señor, amado Dios, amado Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues Dios te bendiga. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Saludamos a Lili Alderete. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Y adoramos a Dios porque nos ha permitido llegar hasta el día de hoy. Hoy estamos ya dándote la noticia de que gracias a nuestro Dios ya se llenó la capacidad de los 120 adolescentes que estábamos o que estamos esperando para el campamento Vive y Trasciende que se realizará en el Ejido Santa María, en el campamento Getsemaní, los días 14 y 15 de junio. Muchas gracias por habernos dado la confianza de poder llevar a tus adolescentes. Lo vamos a estar realizando, ya estamos a 14 días. Primeramente Dios, el día de mañana comienza la cuenta regresiva. Entonces, oramos a Dios y te pedimos que nos ayudes a orar, a interceder por cada uno de los que se apuntaron con tiempo, de los que se preregistraron. Ya están los 120 lugares llenos. Entonces, para que Dios sea con nosotros, Dios nos ayude bendiga a los que van a
traer las enseñanzas, las conferencias, las predicaciones, los talleres, el rally, a los que estarán en el grupo de alabanza, llevando a los adolescentes en adoración a Dios. Te pido que nos ayudes a interceder para que Dios siga supliendo todas las necesidades, Dios siga bendiciendo a los que estaremos sirviendo, a los que estamos organizando el campamento, a los que están en staff, que Dios nos ayude para poder servirle con todo nuestro corazón. Dios te bendiga y muchas gracias por habernos escuchado en este episodio 103 y te pedimos que nos ayudes a estar compartiendo. Muchas gracias por todo tu tiempo. El próximo lunes estaremos con la ayuda de Dios a las 5 de la mañana. Este próximo lunes a las 5 de la mañana para la oración que restaura. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.